estamos acá para recordar uno de los periodos más oscuros que ha habido en la historia de Uruguay. Estamos hablando de la dictadura y vamos a recordar sus inicios, los antecedentes, cómo sucedió la dictadura y las consecuencias que hasta el día de hoy tenemos que gestionar. Bueno, hacia 1955 en Uruguay se inició una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Fue un continuo proceso de deterioro social y económico, el cual fue siendo cada vez más conflictivo. Es ahí cuando aparece la lucha del ejército contra los grupos de guerrillas dirigidos por la izquierda. Durante la presidencia de Pacheco Areco se buscó proteger al gobierno preparándose con armas y lo que dio lugar a que surgieran muchos grupos de extrema derecha, los cuales se fueron en contra de los de izquierda y empezaron las matanzas contra las personas, lo cual se dio como un acto no oficial. Hasta el 9 de septiembre de 1970, donde el presidente Pacheco Areco solicitó directamente, lo que dio lugar a que surgieran grupos de extrema derecha, como el Escuadrón de la Muerte y la Juventud Uruguaya de Pie. Estos grupos atacaban a los grupos de guerrilla de izquierda, los cuales realizaban matanzas a las personas, lo que se dio como un acto no oficial. Hasta que el 9 de septiembre de 1970 el presidente Pacheco Areco solicitó directamente a las Fuerzas Armadas que lucharan contra el Ministerio de Liberación Nacional. Hacia 1972, el Parlamento uruguayo realizó una votación donde 3/3 del Parlamento decidieron que iban a declarar el estado de guerra en Uruguay. Esto lo que hacía era darle permiso a toda la armada uruguaya para usar más fuerza y tener ciertas normas que normalmente no tendrían. Por ejemplo, muchos actos delictivos que en épocas normales realizados por el ejército serían delictivos, acá se consideraban como que eran para defender el Estado. Y cualquier consideración que tuviera el ejército, que era para protegerse a sí mismo y al país, era legal independientemente de las acciones que se cometieran. El 25 de octubre de 1972, José Valle denunció en la televisión pública que estaban empezando los conflictos de guerra, así lo mencionó, entre lo que serían los grupos de izquierda y el ejército que estaba posicionado en la extrema derecha. Por esta denuncia se lo acusó del delito de ataque a la fuerza moral del ejército, por lo que permaneció algunos meses en prisión e incluso se llegó a considerar por parte del ejército, ¿no? Obviamente, esto como un primer acto de censura que ellos cometieron. El 31 de octubre de 1972, el ministro de Defensa renuncia por la gran presión que se le ejerce desde el ejército y la armada, por lo que poco después toma su lugar el general retirado Antonio Francese, el cual coordinó una reunión con las 3 fuerzas militares del país, donde solo asistió la Armada, y se calcula o se idealiza que fue en esta reunión mismo donde ellos empezaron a planificar lo que sería el golpe de Estado, por lo que hasta poco después, con el apoyo de Juan María Bordaberry, las Fuerzas Armadas toman el control del país. Para ir con profundidad a lo que vendría siendo la dictadura uruguaya, estaría bueno reforzar algunos conceptos, por ejemplo, lo que es la dictadura, o sea, qué pasa, ¿no? Cuando en un país existe una dictadura. Una dictadura es una forma o un régimen autoritario donde solo un grupo tiene el poder, ¿no? Y en esta se prohíben muchísimas cosas. Una de ellas son las individuales, las expresiones, las libertades individuales y también las discrepancias y todo.
y no se tolera de forma alguna que haya manifestaciones o que se actúe contra ese grupo, ¿sí? Porque si pasa eso, van a ser duramente castigados, como por ejemplo cuando estaba Areco, muchísimos jóvenes hicieron manifestaciones donde protestaban porque se les subió el bono, ¿vieron? Del ómnibus y tal. Bueno, esos jóvenes, la mayoría de ellos fue presa. Bueno, en Uruguay hubo un tiempo de dictadura, ¿sí? Donde gobernaba las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y civiles, que eran empresarios, ¿sí? O grandes políticos que ayudaban al ejército militar a controlar, ¿sí? Lo que sería todo el país y tal. No siempre tiene que ser el apoyo los militares y tal, ¿no? En una dictadura. Por ejemplo, en la década del 30, ¿sí? Cuando estaba Gabriel Terra, no fue una dictadura cívico-militar, sino que Gabriel Terra tuvo, cuando dio el golpe de Estado, muchísimo apoyo de la policía y no del cuartel, por ejemplo, de los militares. Y vemos como es un sistema o un régimen que es completamente es totalmente diferente a lo que vendría siendo lo que estábamos viviendo antes, ¿no? De una democracia plena donde todo el mundo podía expresar si tal pasa algo civil, donde no se puede decir ni si te gusta esa persona que está armando o no. ¿Sí? Bueno, como dijiste vos, Emilia, el gobierno fue regido por un gobierno cívico-militar. En cuanto a lo que fue la economía de la dictadura, en esta se buscaba implantar un nuevo sistema económico. Durante estos años creció la economía un 40%, pero al mismo tiempo se derrumbó otro 40%, o sea, todo lo que creció se derrumbó. Hubieron ajustes salariales que pasaron a manos del gobierno, decidiendo no convocar a los consejos de salarios. Sin los consejos de salarios hubo una represión muy dura sobre sindicatos que quedó en manos exclusivamente del Poder Ejecutivo. En los años 60 la economía se estancó y en el 68 hubo un congelamiento de salarios, acompañados de lo que fue un giro autoritario relevante. Ya en 1971, Bordaberry decidió reducir aún más los salarios, con un ajuste que se encontraba muy lejos de la inflación, lo que provocó la pérdida del salario real más grande del país, que había sufrido el país. Hasta 1981 hubo un crecimiento económico, la riqueza creció, las masas salariales se derrumbaron, aumentó el plusvalor y tuvieron enormes ganancias a lo que fue el capital. Al final de la dictadura, el Producto Interno Bruto era menor de lo que era al inicio. Junto a ese crecimiento de riqueza, el salario bajó a lo que fue la mitad. La caída de estos salarios permitió distribuir riquezas entre lo que fueron los sectores del agro, la industria y el comercio, que esto fue lo que sustentó la economía de la dictadura. El gobierno puso en práctica medidas para bajar salarios y para aumentar las ganancias del capital. Algunos incrementaron estas ganancias para los ingresos y otras para reducir costos, más allá de la reducción que hubo de salarios. Mientras que la economía crecía, los salarios bajaban. O sea, cuanto más crecía la economía, más bajaban los salarios. Y bueno, nada, finalmente en 2005, con la restitución de los consejos del salario, se pudo recuperar lo que se había perdido en esos años y también hubo un acompañamiento de lo que fue el crecimiento del PIB. Sí, bueno,
todo esto lo que hizo fue desgastar más el plano social, que ya estaba en una situación bastante mala. Si un Estado en dictadura ya suele ser violento de por sí, en estas situaciones se pone aún peor, porque el pueblo uruguayo en aquel tiempo, o sobre todo antes de la dictadura, era muy rebelde en el sentido de llevarle la contra al gobierno. Se habían radicalizado los partidos políticos y por ello había mucha gente que estaba dispuesta a morir incluso por defendiendo sus ideas políticas. Y esta situación llevó a una violencia muy grande ejercida por todo lo que son los órganos estatales y los militares. Se estima que en las cárceles uruguayas murieron centenas de prisioneros políticos, que fueron reprendidas de diversas maneras los prisioneros políticos. Podemos destacar, por ejemplo, el secuestro al presidente de UTE, al exministro de Ganadería, al embajador británico, al cónsul brasilero, y hay otras personas con cargos políticos y sobre todo personas con pensamientos de izquierda que también fueron secuestrados o desaparecidos o de alguna manera los trataban de sacar del ámbito político. De acuerdo a un informe dado por la Comisión de Paz, hay alrededor de 174 detenidos desaparecidos. 167 son uruguayos, adultos, 6 son argentinos que se encontraban en el territorio uruguayo y hay un hijo de un desaparecido que también no se sabe su situación. Durante la dictadura podemos ver las claras violaciones a lo que son todos los derechos humanos. Entre las formas de violencia que se ejercieron encontramos la falta de libertad de expresión, donde las personas no podían expresar libremente lo que pensaban sin ser violentados siempre y cuando vayan en contra de las opiniones del ejército. Cualquier cosa que el ejército consideraba que fuera en contra del ejército propiamente dicho, iba a ser reprendida de una manera bastante agresiva. A su vez da paso a la censura política, porque si no nos podemos expresar, mucho menos elegir quiénes están en el poder o expresar otras ideas de gestionar cómo marcha el gobierno. Y por lo tanto, el Estado estaba constantemente en una persecución y vigilancia de lo que son todos el colectivo ciudadano. Encontramos varios casos de personas que fueron torturadas física y psicológicamente, y sobre todo que todo esto sucedía sin un juicio previo, sin un marco legal que lo estableciera, simplemente porque un miembro del ejército consideraba que eso atentaba contra el ejército, ya se veía en el derecho de hacer cualquier una de estas acciones. Por otro lado, encontramos muchísimos, pero realmente muchos, ataques hacia las mujeres. En 2011 se registraron 28 denuncias por parte de mujeres, las cuales buscaban justicia por las violaciones sexuales y otro tipo de tortura físicas y psicológicas que se le cometieron a ellas durante el estado de dictadura. Más de 30 años después, estas mujeres fueron a hablar sobre lo sucedido y relatan cómo no se sentían cómodas contándolo, o cómo el tabú de la situación no les permitía, o cómo tenían miedo a que no se les creyera. Entonces, ponerle una cara a las voces que cuentan esta situación, ver realmente a alguien que sufrió este tipo de violencia, es realmente duro de ver. Como ellas mismas comentan que fueron un objeto únicamente de placer sexual, o cómo denunciaron a más de 100 agresores que conformaban parte del Estado, y sobre todo cómo tuvieron que apelar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, porque la situación del Estado es bastante compleja, donde hasta una época había una ley
que decía que todos los crímenes cometidos durante la dictadura se olvidaban o pasaban desapercibidos o no tenían incidencia y no se podían castigar legalmente. Además de esto, también tenemos lo que hoy en día conocemos como la marcha silenciosa, un grupo de madres y familiares que quieren saber el paradero de las personas desaparecidas, buscan todavía qué sucedió y sobre todo hacen conciencia de lo sucedido, de todos estos recuerdos, con el lema de que nunca más exista la tortura, las ejecuciones y las desapariciones forzadas de personas. El daño psicológico que tuvieron esas personas fue muchísimo, ¿no? Muy grande. Sí. Y hasta el día de hoy se ven las consecuencias. Por ejemplo, hay un señor en Río Branco que fue detenido por la dictadura, fue maltratado. Hay gente, conocemos gente que sus familiares no volvieron nunca. Acá en Río Branco se hace el minuto de silencio y las juntadas por las personas desaparecidas. Sí, en todo el Uruguay sí, se hace. Y también, dar la cara cuando sufrís tantas atrocidades como esa es muy difícil, porque obviamente que toda persona tiene eso de que si puede volver o si digo qué pasa, ¿no? Entonces creo que esas mujeres y todas las otras personas que denunciaron todo lo que pasó y sucedió en ese momento, creo que tuvieron, no sé, una fuerza y un coraje totalmente desnatural, por decirlo así. Siempre queda un toque de esperanza. Sí, tuvieron que esperar 30 años para poder reconocer ellas mismas Es que lo sucedido. duró muchos años la dictadura y fueron muchos años. Duró 12 años. Y ni que hablar que deben seguir con ese miedo continuo de que Vuelva a pasar suceder. un trauma de por vida. Bueno, para cerrar, darles un cierre de los hechos históricos de la dictadura. En 1980 fue un año clave para la transición de la democracia. El gobierno militar llamó un referéndum para reformar la Constitución y formar una nueva república. El pueblo uruguayo por fin sería oído después de tanta violencia y censura. La rotunda negativa de los ciudadanos llevó al gobierno de facto a aceptar su respuesta. Con esta participación e involucramiento comenzó la transición hacia la democracia. En 1984, Gregorio Álvarez llamó a las elecciones y el 1 de marzo de 1985, junto al Partido Colorado, Julio María Sanguinetti tomó el triunfo de la democracia después de 12 duros años de dictadura. Como consecuencia de la dictadura militar en el Uruguay, tenemos los cambios del mercado laboral, como dijo Florencia. Más personas tuvieron que trabajar como mujeres y jóvenes porque a causa de que el precio del salario, el valor del salario bajó, más personas tuvieron que trabajar para sustentar una familia. Aumentó la edad de retiro de jubilación y estos cambios se vieron afectados hasta el día de hoy, fueron irreversibles. El grave deterioro de las condiciones de vida de los más pobres, la redistribución negativa del ingreso, esto llevó al descenso de la vida y provocó mayor desigualdad. La emigración del fenómeno poblacional, eso se ve hasta el día de hoy que ralentizó la población. Fueron exiliados más de 380.000 personas con casi el 14% de la población, además de los cambios demográficos que esto llevó a causa del efecto combinado de la caída de la mortalidad y la fecundidad más la emigración. Eso lo vemos hasta el día de hoy. La población envejeció. Hoy la gente no quería tener hijos en esa época. Era obvio la situación, no había salario, no había trabajo, no había cómo criar un niño. Y no solo eso, sino que el miedo, ¿no? El miedo que, por ejemplo, yo estaba viendo una entrevista de una mujer de Montevideo. Ella dice que ella tenía
6-7 años cuando agarraron a su padre. Agarraron a su padre y él le decía, no me quiero separar de mi hija. Existía ese miedo de ser padre. ¿Qué va a pasar mi hijo si yo hago eso? ¿Qué van a hacer con mi hijo? Entonces la población terminó envejecida y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. También pasó mucho con los géneros musicales y con todo eso. Hubieron montones de artistas que se tuvieron que ir porque simplemente no podían escuchar su música y era prohibido. Claro, existían todo tipo de censura, Sí, tan sí. artística, tanto... 6.000 personas fueron presas, imagínate, nosotros somos chiquititos, Uruguay es chico y que 6.000 personas sean presas es un montón. Imagínate que exiliaron el 14% de la población. Eso es demasiado para 3 millones que en la época. Pero muchísimo menos. Y también lo que vimos también, no sé, pero hasta ahora, tipo, ha pasado muchísimo en la dictadura y se sigue, hay dos posiciones. La de los militares, la familia de los militares siguen con eso, que los Tupamaros, comunistas y tal, estuvieron mal y que y los comunistas y tal dicen que la gente por parte del militar está mal. Tipo, hasta ahora Hay se gente, sigue hay estando gente igual Sí, que conflicto. hoy en día quiere que eso vuelva a pasar. También, sí. Dice, porque si hay dictadura de nuevo, esto no pasa, esto tampoco. Pero fue algo por el mal fue control, horrible. sí. O Es sea, que si vamos a la realidad, esto todo es efecto de la dictadura. La población está envejecida. Y al estar envejecida no tenemos nuevos pensamientos, no Claro, tenemos nos quedamos mentes atrás. frescas que piensen una... claro, y los ancianos, ¿y eso qué quieren? Que los jóvenes tengan más control sobre, no sé, las drogas, que estudian más. Y claro, en un régimen dictatorial no vas a estar a las 11 de la noche en la calle, por ejemplo. Sí, no. ¿Entendés? No, hay muchas cosas que no van a pasar. No sé, para mí es un montón esto. Y nada. Sí, está muy polarizado también en ese sentido. Como que no hay una perspectiva de, bueno, la dictadura pasó esto, pero también mejoró comillas, mejoró cierto aspecto. O fue muy buena o fue muy mala. Los puntos son muy radicales y no hay como un punto intermedio. Obviamente no se puede negar que la violación de derechos humanos que se provocó fue horrible, pero mismo así que haya personas que quieran volver a esta situación o que no sean capaces de ver el punto negativo es impresionante. No, aparte que hoy en día ya hay por parte de la policía abuso de autoridad. O sea, imagínense si vuelve a pasar la dictadura. O sea, sería algo muy horrible porque ya pasa como que la policía se toma Es que como que puede abusar de Es su que poder. como jóvenes que desde muy chiquitos tuvimos todo tipo de libertad para expresarnos, para salir a la hora que queremos, para hacer lo que quieramos, para tener una aula donde nosotros podamos decir lo que pensamos. Yo Y veía, de un día para el otro llega un régimen dictatorial y te dice que vos sos esto, vos sos aquello Que no puedes hacer Ya todo sé, lo que esto, vos esto y acostumbrabas a y hacer. te cosifican, sos una cosa y tenés que ser igual a todos. o sea, y demás, tipo, yo vi una entrevista también que un hombre lo pusieron en una cama de hierro, lo ataron con alambres y le daban con corrientes eléctricas para que él hablara y hablara. Y obvio, ¿entendés? A ver, una persona que está bajo tortura te va a decir lo que vos querés que te diga, ¿entendés? Tipo, y este hombre dice que pasó horrible. Imagínate vos que te pongan con corrientes eléctricas, ¿entendés? Y bajo insultos y demás. O sea, fue muy fuerte, la verdad, lo de la dictadura. Y lo importante que es recordarlo, ¿no? Porque tener presente esto que sucedió, que en realidad no sucedió hace tanto tiempo, es relativamente reciente y todavía conocemos a personas que vivieron esto. Resulta muy importante tenerlo presente, recordar lo sucedido y tratar de evitar que no vuelva a suceder algo tan atroz como fue la Es que dictadura. en realidad recién en 2005 pudieron salir un poco de eso, que se restituyeron los consejos del salario y pudo recuperar lo perdido. O sea, si vamos a la realidad, nosotros teníamos que un año de nacido, muchos de nosotros. Yo nací Igual no sé si les parece a ustedes, pero a mí me parece, no sé, leyendo y tal lo que viene siendo la dictadura y tal, me parece que cuando hay conflictos así, creo que no hay un
bando que fue bueno o malo. Porque, ¿qué pasa? Porque es violencia contra violencia. Y todos quieren salvar su lado. Es la misma hora con la guerra rusa de Ucrania. Claro. No hay un bando que sea malo, ¿no? Ellos hacen todo para poder salvarse. Para sobrevivir. Literalmente. Pero sí, fue más bien esa polarización que nos llevó. Porque si hubiera un punto más intermedio, si pudieran hablar, pero no, ambos bandos eran muy agresivos y buscaban someter al otro. Es que tampoco te daban la posibilidad de hablar. También. Es que no podías hacer nada. Y por eso es tan importante destacar los puntos negativos para que las personas cambien su pensamiento, que esto no vuelva a pasar. Son crímenes de lesa humanidad porque lo hicieron de una manera sistemática, no era que uno se excitaba. No era escondidas de los superiores. No era escondida de los superiores, era delante de ellos. Un grupo de 28 mujeres que estuvieron presas durante la dictadura presentó el 28 de octubre del año 2011 una denuncia por violencia y abuso sexual contra más de 100 militares que revistaban a las unidades donde había mujeres detenidas. Acusamos desde el comandante, que era responsable primero, hasta el último alférez, todos los oficiales, porque todos eran cómplices, todos sabían lo que estaban haciendo en los cuarteles. Durante muchos años estas mujeres no hablaron del tema, muchas se lo guardaron e incluso dejaron de comentarlo con sus familias. Pero ahora quieren hablar. Como un imperativo ético-político, ¿no? El acceso a la justicia es un camino de reparación y de sanación. Beatriz Banzano es una expresa política. Militante del MLN Tupamaros, fue detenida en el año 1972 y recluida en Punta de Rieles por 4 años. Era el 24 de julio de 1972. Un frío bárbaro y ahí mismo me desnudaron y me metieron en el tacho, ahí mismo. Según relata esta expresa política, todas las mujeres fueron víctimas de algún tipo de abuso. Desde la desnudez forzada y expuesta a la mirada de la tropa, expuesta en las plazas de armas de los cuarteles, también cuando nos llevaban al baño, que asistían al baño, estaban presentes cuando hacíamos nuestras necesidades y se permitían comentarios. Desde esa desnudez forzada hasta las distintas y aberrantes formas de violencia sexual, ¿no? Como hacerlo o violación con o sin penetración, con bichos, con perros. A una compañera la untaron de sebo todo el tórax para que las ratas la mordieran. Y en un cuartel había perros enormes que en nuestros cuerpos desnudos olfateaban todo el cuerpo, los genitales, con palos también. Fue distintas formas, ¿no? Y todas salvajes y aberrantes, ¿no? Entonces, como que era una obligación decirlo, es una compañera sobre cuyo cuerpo desnudo eyaculaban. Dudó mucho en hacer la denuncia, en unirse al grupo. La justicia aún no ha tomado resolución sobre el caso. Se pidió una pericia psiquiátrica a las mujeres, se llamó a testigos y el mes pasado se comenzó a convocar a los militares involucrados. Pero no se presentaron, aludiendo lo de la imprescriptibilidad. Y hay dos personajes siniestros que la mayoría de nosotras acusan, que son Jorge Silveira y Gabazo, que iban de cuartel en cuartel y de centro clandestino a centro clandestino para violar y torturar mujeres y hombres, ¿no? Estos personajes están presos por 28 homicidios especialmente agravados. Homicidio especialmente agravado no dice de las violaciones a las que era adicto Jorge Silveira. Nosotros, si hicimos la denuncia es porque de alguna manera confiábamos en la justicia, ¿no? Solo que ahora, con estas últimas sentencias de la Suprema Corte de Justicia, nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Porque parecería que
después de 45 años de impunidad, parecería que no solo no imparte justicia la Suprema Corte, sino que quiere ayudar o ayuda a escapar a la justicia a los criminales de lesa humanidad. Es indagado en la causa que investiga violaciones a los derechos humanos de 28 expresas políticas. Lucero describió que él, como encargado de inteligencia del Regimiento de Caballería número 9, no torturó con submarino o tacho, según dijo. Yo presionaba psicológicamente. A hombres y mujeres. A los hombres y a las mujeres yo conocía, pero no las hice. Yo qué sé, algún submarino, algún plantón, por ejemplo, plantón grande, de las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde, parado, sin tomar agua, todas esas cosas. Yo participé en una guerra. Usted tiene un pedido de procesamiento por torturas. Ay, me imagino. El capitán retirado Asensio Lucero se refirió brevemente a Héctor Amodio Pérez. Amodio Pérez era mi informante, Alicia Rey Morales. Sí. Usted se careó con él cuando... Amodio, sí. En octubre pasado, ¿verdad? Lo llamaron para ese careo. Sí. ¿Y qué le dijo Amodio? Recordamos cosas viejas. Nunca torturé a nadie. Presión sí. ¿Y para qué estaba un oficial de inteligencia si no era para sacar información? ¿En qué terreno estamos entrando? El oficial de inteligencia es, en principio, hacer inteligencia. Obtener información. ¿Para qué? En beneficio de la nación, del Estado. ¿Y no se arrepiente hasta ahora? Yo de todas las cosas que hice no me arrepiento. Se llama ablandamiento, no es tortura, se llama ablandamiento, como usted me está haciendo con el micrófono. Se llama ablandamiento. Y la guerra psicológica es eso. La otra guerra es andar a los tiros. ¿Y acaso usted no cree que está haciendo ahora mismo apología de la tortura? ¿Yo apología? No sé por qué. Porque la está describiendo y justificando. Yo le estoy o describiendo para justificarla, mejor dicho. Yo le estoy contestando lo que se vivía en los años 70 y largos. Hay 28 expresas políticas que en una denuncia señalaron a responsables de distintas unidades militares. A mí. Pero llegaba un momento que usted les quería sacar información a esas mujeres. Sí, pero no las presionaba de esa forma. Las presionaba como me está presionando usted. Levantarme a las 5 de la mañana, interrogarlas, no dejarlas dormir. Yo apliqué una técnica que no me la enseñaron, sino que la leí, que es presionar psicológicamente. Yo era capaz de no dormir 48 horas, pero usted no dormía tampoco. O se le ponía el micrófono 24 horas y yo seguía hablando y hablando y al final usted no servía para nada lo que había grabado. Eso también es tortura, ¿eh? Asensio Lucero fue encargado de inteligencia durante 8 años, desde 1972, en el Regimiento de Caballería número 9. Hablaba recién de lo amplio que es el movimiento. El movimiento también tiene su barra y su núcleo duro. Tiene. Y el viernes 9 de octubre, el viernes pasado, el MLN realizó un acto en Tristana Roja y Cerro Largo cuya consigna era por el Che y los compañeros caídos en Pando. ¿Está de acuerdo con la realización de este tipo de actos? Y los recuerdos son los recuerdos. Toda organización política cultiva su mística. Si vos ponés las cosas que decían los colorados de Sarabia, porque las cosas que escribieron, yo no le doy pelotas. ¿No participa? No, ya no participo. Me quedé pensando en que la mística hay que mantenerla viva. En eso que decía, ¿no? No es hora también de que... Y los blancos, por ejemplo, blancos cuando van a Masoyer. Cuando van a Masoyer, se suben a caballo y todo lo demás. Y bueno, está bien. Es equiparable una cosa a otra. Son gestualidades.
relatos que se generan también. Y se construyen relatos y todo lo demás, ¿viste? Por ejemplo, que el MLN peleó contra la dictadura, ¿es un relato también? Soportó la dictadura. El MLN se construyó históricamente previendo que el Uruguay iba a desembocar en una dictadura. Lo mismo que la construcción de la Central de Trabajadores. Acá, en mi generación, era popular. ¿Por qué? Porque el modelo en toda América Latina eran los golpes de Estado, y de golpe de Estado militar. Y el sueño del MLN era tener una herramienta para cuando viniera ese momento. Lo que no tuvo en cuenta el MLN, que cuando vos jugás con fuego desatás cosas que después no podés dominar. ¿Pero la dictadura fue una consecuencia de esas cosas que desataron? La dictadura es consecuencia de la crisis económica, había que repartir distinto. Y hablando de la perspectiva del tiempo, el presidente del Honorable Partido Nacional dice que el MLN, los Tupamar, usted particularmente, le deben unas disculpas al pueblo uruguayo. Sí, se la debo, sí. Que cuando el pueblo uruguayo nos presionó para pelear en la calle y enfrentar la dictadura, no estábamos en cana. Esa es la disculpa que se la doy. Y entonces el pueblo hizo una huelga general, pero con una huelga general no podía parar los milicos. ¿Y ustedes lo podían parar? No sé, nosotros construimos una organización para eso, previendo que eso se iba a dar, inevitablemente. Y a la hora señalada no estábamos. Y le acepto todas las críticas que quieran. Por los hechos de sangre, por llamarlo de alguna manera. Sí, eso también. Pero como guerrilla debe haber sido la cosa más civilizada que he vivido en toda la historia de América Latina, porque acá una vida cuesta mucho. Pero el Partido Nacional que no se me ponga, porque yo conozco la historia del Partido Nacional. Conozco la historia del Partido Nacional. No jugaban a la payana, no, en las guerras. El toque de huello se desacomoda un poco. Pero él puede recoger información que ninguno de nosotros puede recogerla. Y él fue lo que al final le quise señalar. Arriba y verdades le pido. Sí, porque ahí puede hacerle un favor a la nación. ¿Y por qué supone que él puede conseguir esa información? Porque también yo tengo mi experiencia de milico. Para ir con profundidad a lo que vendría siendo la dictadura uruguaya, primero vamos a ir a agarrar ¿Y Tarabo? Pero qué Canaria. para que no me olvide que he dicho. Formalidad cero. Vamos ahí, vamos. O sea, el 25 de octubre de 1972, Jorge Valle ordenó. No, eso no va a tener que poner